Dios es demasiado bueno. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los que vinieron por primera vez. ¿Hay personas que vinieron por primera vez? Aleluya. Ahí uno quisiera. Bueno, bienvenido. Puede estar sentado, amado. Estamos eligiendo la buena parte. Amén. Amén. Vamos a estar buscando Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38. Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amado Dios, abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro ser interior, Señor, para recibir tu palabra, que traiga gran edificación a tu pueblo, Señor. Habla, Espíritu Santo, a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 10, verso 38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Estas son Marta y María, las hermanas de Lázaro. Miren a Lázaro ahorita cuando lo resucitaron. Ellas estaban recibiendo a Jesús en su casa. Y el verso 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas personas preocupadas hay aquí? ¿Y cuántas personas ocupadas hay aquí? Es diferente. Preocuparse es malísimo. Preocuparse es horrible. Porque la preocupación produce ansiedad y produce afán y produce en nuestro ser un estado de sentirnos turbados o agobiados o cansados, o como decimos nosotros, con la mente embotada. ¿Nunca he dicho eso? Tengo la mente embotada con muchas cosas. Pero ocuparse es diferente. Ahora, dice la Escritura que Marta se preocupaba, es decir, que Marta tenía cierto estado de ansiedad y de afán en su vida. Cosa que no es malo, es natural, es válido incluso. Para los seres humanos es válido sentirlo. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos preocupamos, yo le digo mucho a los muchachos a veces: mire, no se preocupe, ocúpese. No se preocupe, ocúpese. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para cambiar eso? ¿Qué estamos haciendo, no? Entonces, luego dice que ella se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Creo que la pista tiene mucho volumen. Dile pues a mi hermana que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con estas muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, o no le será quitada. Amén. Hoy estamos aquí reunidos escogiendo una buena parte, estamos escuchando la palabra de Dios. Y ahorita iremos a algunas preguntas de reflexión, los cuales nos harán saber si estamos en este lugar presentes o ausentes. Hay una frase que me gusta muchísimo, y es que cuando elegimos ministrar a los demás, elegimos la buena parte. Ministrar significa dar de lo que tienes. Hay gente que usa el término ministrar y ni siquiera entiende qué es. En estos días lo usé con un grupo, con una concha de mango, y ninguno supo responder, creo que uno o dos, que era ministrar. Dar de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado, de lo que tú tienes, tú le das a los demás.
pero también de lo que te han dado la vida, puedes también ministrarlo. Hay personas que ministran ansiedad, hay personas que ministran miedo, nerviosismo. Entonces hay que ver qué estamos ministrando. Lo cierto es que en lo que a la palabra de Dios se refiere, cuando nosotros ministramos a los demás y usted recibe el mensaje, usted elige la buena parte. ¿Sí? Es gozoso practicarlo, es bueno dar a los demás de lo que Dios le ha dado. Usted no se siente bien cuando comparte su testimonio, por ejemplo. Se siente bien, ¿verdad? Uno preevangeliza con el testimonio. Eso es una bendición. Y practicarlo con un corazón sincero hace que Dios permanezca y que prevalezca en nuestra vida. Porque si nosotros queremos identificar que estamos haciendo algo para Dios, bueno, número uno, tenemos que saber que lo estamos glorificando. Escuchamos una conversación atrás y no es decir, gloria a Dios. Y yo digo, Dios es bueno y todo, gloria a Dios. No, con tu acción glorificas a Dios. Con tu comportamiento glorificas a Dios. Con tu pensamiento glorificas a Dios. Y eso es lo que produce y hace que Dios permanezca en tu vida. Eso es la buena parte. Amén. Debemos entender que el mensaje es útil para cada enseñanza que hayas recibido o que recibirás, y mejor dicho aún, cada enseñanza que nuestro Dios nos dé, que Jesús nos dé, que esté en su palabra. Es decir, no me voy a enfocar únicamente en el contexto de Marta y María, porque es válido para todo lo que la vida nos enseñe que tenga que ver con Jesús. Amén. Este pasaje vamos a ver a un Jesús hablando, seguramente habían otras personas allí, y el Señor ministra una palabra. Entendemos que la palabra de Dios es espíritu y que este es un mensaje que tiene que ver con una enseñanza directa de Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, tenemos que saber que es como si Dios mismo nos estuviese hablando. Incluso la palabra lo enseña. Pablo describe que cuando se nos predica la palabra es como que si Dios mismo rogase a través de nosotros que nos reconciliemos con Él. O sea, no es una cosa sencilla. No es algo sin importancia. No es algo para estar distraído. No es algo para estar turbado. No es algo para menospreciarlo. La palabra de Dios no se menosprecia. La palabra de Dios, el que menosprecia su palabra es como que si se burlara de Jesús. Y es interesante, y yo leo un pasaje, Hebreos 6, como tarea para la casa, donde habla de que existe el grupo de personas que está en un lugar donde se habla de Dios, que conoce y conoció el mensaje, que de alguna forma gustó del don celestial, eso que usted dice, siento a Dios. Y aquí nosotros, para la gloria y honra de Dios, lo vivimos. ¿Sí? Goza de la buena palabra, conoce de los poderes del siglo venidero, es decir, que ha escuchado de la eternidad, pero recae una y otra vez en su pecado. Y es una palabra fuerte la que voy a decir. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es duro. Cuando yo leí eso, y me tomó muchos años desde la pandemia, darle vuelta a ese versículo y saber de la dureza de la que el Señor nos está hablando en su palabra, pero las personas que se dedican a recaer una y otra vez en remordimiento, en el pecado, lea bien ese pasaje y reflexione. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Porque ahora es el momento de su salvación. Yo ni siquiera de algunas prédicas en adelante empiezo a decir, hoy es el día, porque yo no sé si es más tarde, yo digo ahora. Es ahora el momento de nuestra salvación. Lo que nosotros nos jugamos cuando escuchamos la palabra de Dios no es un juego sencillo de la vida, no es algo pasajero, es lo eterno. Y cuando a mí me hablan de eternidad y me hablan de juicio, yo tiemblo, hermano. Tiemblo, el temor nos invade, el respeto.
el respeto que la palabra merece, el respeto y de lo que Dios ha establecido, nos hace temblar internamente. Por eso es que cuando usted está redarguido por el Espíritu Santo en algún área de su vida y resulta que usted era una persona iracunda, en el momento de tener una situación donde vaya usted a ser iracundo y viene inmediatamente la enseñanza del Espíritu Santo y usted se detiene y dice, no, porque me estoy jugando algo eterno. ¿Sí? O es una condena o es una victoria. Y a veces cometemos el error, ¿sí? Somos seres humanos, ¿sí? Pero vaya que usted tenga la capacidad de reflexionar, de asumir, de pedir perdón, de pedir disculpas o de dar el perdón, en el caso que sea, y usted reflexiona en eso que está sucediendo, porque usted no está hablando de algo pasajero. Usted está hablando de algo que fue instituido por Dios. Pongamos el ejemplo de que Dios nos ha mandado a cuidar a sus hijos. No son nuestros, son del Señor. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Y entonces yo no le doy la calidad, aquí vamos a hablar de calidad, de tiempo a esa criatura, a ese hijo de Dios, y lo que hago es maltratarlo, humillarlo, al punto que estoy yendo en contra directamente de lo que Jesús, de lo que Dios en su palabra estableció. Entonces yo no me estoy jugando cualquier cosa. Amén. Pero es interesante porque para recibir un consejo, una palabra, una instrucción, una orden, un mensaje, nos es necesario estar presente. Tenemos que estar presentes, tenemos que estar enfocados, tenemos que estar en el lugar, en el momento, ¿sí? Diga conmigo, debo estar presente. María, hermana de Marta, había escogido bien dentro de todas las actividades que implicaba estar en ese momento. El de ella era el estar presente escuchando a Jesús, ¿sí? Y es una actividad donde Jesús está hablando. Eso tiene un impacto. Mira, la persona que ama a Dios siente como un gozo, ¿no? Como algo, un gozo tremendo, interno, cuando decimos Jesús está hablando. Le estamos escuchando la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Hay algo interno que en usted se vuelve como, no sé, como demasiado emocionado. Dice, Dios me está hablando. Bueno, eso era lo que estaba pasando en ese momento. Para no hacer este mensaje tan largo pero preciso, nos es necesario captar que el Espíritu Santo siempre nos está llevando a una enseñanza. ¿Cuántos aman a Dios? Dios prepara todas las cosas para el bien de los que los aman. Amén. Entonces, siempre nos está llevando a una enseñanza. Puede ser en nuestra mente, a través de una experiencia vivida del pasado que hoy se usa como testimonio, o algo que estamos viviendo actualmente. ¿Okay? Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestras familias, matrimonios, con nuestros hijos y en nuestra iglesia. Amén, nuestra comunidad. Entonces, repita conmigo, Dios siempre me está hablando. Dice Proverbios que la sabiduría está dando voces en las calles y en las plazas, buscando ser oída, ser escuchada, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre estar en un lugar y otro, el estar presente en el lugar. Aquí estamos viendo un escenario donde una persona está atenta a la sabiduría, el caso de María, y otra no. Quiero resaltar que de ninguna manera estoy diciendo que Marta sea mala, ¿sí? Ni que María sea buena, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de prioridades, estamos hablando de lo que significa estar presente, y más adelante lo vamos a entender. Pero es necesario aclarar eso, porque hay gente que se siente demasiado espiritual como para no hacer nada. Eso es terrible. No, yo espero aquí que Dios haga y no hacen nada. ¿Ok? Entonces,
hay una diferencia tremenda en lo que es estar en un lugar y otro estar presente en el lugar. Una está recibiendo una información seguramente necesaria para vivir aquí y para vivir en la eternidad. Seguramente está hablando Jesús de algo del reino de los cielos, porque Jesús nos habla siempre del reino de los cielos. Amén. Y otra piensa mucho en sus quehaceres. ¿Okay? Cuando pensaba en el mensaje, no me pude resistir a hacer algunos ejemplos, incluso ahora mismo, ¿no? Buscar ejemplos de posibles personas como cualquiera de estos dos espíritus. Me imagino que los que estaban caminando se sientan de repente para que no me llamen Marta. ¿Ah? O preguntamos, ¿cuántas Martas hay aquí? De repente un amén. Porque no está presente. Se lo adelanté para que no le agarrara la coche mango. Entonces, algunas preguntas. Por ejemplo, estamos aquí escuchando la palabra de Dios en vivo y directo. ¿Y cuántos están pensando en el almuerzo? No levante la mano ni diga amén. En el almuerzo, porque a las 11:47, pastor, dale rápido. ¿O qué harán de almuerzo? Quizás algunas esposas, hermanas, o quizás el varón que cocina, el que prepara ahorita, aquí está el lomito con no sé qué, el bistecito. Estamos en vivo, estamos escuchando la palabra de Dios. Nos reímos, pero es interesante. ¿Cuántos están pensando en un negocio o en el negocio? O en el negocio que no se dio, o en el negocio que posiblemente la semana que viene se dé. En media prédica. Ya los alerté, ya seguramente todos están buscando centrarse en el mensaje. Gloria a Dios, eso es lo que se quiere. ¿Cuántos están pensando en el posible compañero o compañera de vida que me mandó un mensaje por ahí, ahorita, justamente a la hora de la prédica? No levante la mano. Ni el compañero ni la compañera. O en la ropa sucia. Tengo un ropero allá en la casa. Turbadas por la ropa sucia. O turbados. O en la casa desacomodada. Es que no acomodé, no metí la silla bien, porque mira, hay mujeres que si no tienen, y varones también, las 4 o 5 sillitas acomodadas como es, se sienten mal. Hay una inconformidad en el corazón terrible, una ansiedad que los está matando ahorita, porque no acomodó la silla. Eso se llama un trastorno obsesivo compulsivo. Yo medio sufro de eso. Yo tengo una oficina y tengo lápices, y cuando yo siento que un lápiz se me sale de control, me afano, me turbo y lo acomodo y descanso en Dios. ¿En serio? Fíjese qué complejo es el ser humano. O en la agenda de la semana, o en las fechas en las que estamos en la inscripción del colegio de los niños. Uy. Gloria a Dios, una inversión que hacemos en ellos es una bendición. A los niños hay que darle lo mejor. Amén. El problema, quizás un poco más serio ahora, matrimonial, que está pasando. ¿Sí? O la enfermedad que está transitando, o el diagnóstico, o quizás en una situación económica tan apretada que ni los chistes que acabamos de decir que son verdades y realidades que nos alejan de estar eligiendo la mejor parte, no me dan risa, pastor. No me da risa. Nada me causa gracia. O, mejor aún, yo no sé quién le manda a este pastor a preguntar estas cosas. Ahora, no me respondas, pero ¿cuántos están pensando en Jesús? Ahorita porque lo acabo de decir. Otros sí, no voy a jugar, no sé. No estoy en su mente. ¿Cuántos estamos pensando en Jesús? Yo predico y me predico. Esto es para mí. Todas mis preguntas son para todos. ¿Cuántos están agradeciendo una enseñanza de Jesús? ¿Cuántos estamos recibiendo el mensaje? ¿Cuántos estamos reflexionando? ¿Cuántos estamos queriendo cambiar y estando dispuestos a ser mejores personas en las situaciones que estamos atravesando? ¿Cuántos están tratando de cambiar su actitud
actitud, su forma de ser y de andar, su forma de hablar. ¿Cuántos estamos pensando quizás en la alabanza que me ministró y tiene algún impacto en mi vida? ¿Cuántos estamos pensando en mejorar en nuestras relaciones personales, en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cuántos estamos pensando en atender una necesidad de alguien más para su beneficio? Pero sobre todo, ¿cuántos estamos escuchando a Jesús? Es interesante porque, mire, Satanás, la influencia y nuestra propia carne se encarga literalmente de enfocarnos en todas las preguntas chistosas. Y es tan común y estamos tan llenos de estructuras que nos reímos de ello y no le damos la importancia que merece. Me es más fácil reírme de la ropa sucia que está en mi casa del problema que tengo con mi hijo. Tremendo. Porque las preguntas en las que pusimos un tono más serio tienen que ver directamente con una enseñanza que seguramente está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice, lava la ropa sucia. O está pendiente de la mesa de la casa que se le salió una pata de la silla, una mesa, no sé. No dice eso. Nos dice que criemos bien a nuestros hijos. Nos dice a los varones que seamos sacerdotes de nuestra casa. Me dice a las mujeres que sean mujeres virtuosas. Nos dice que seamos buenos trabajadores, eso sí. Nos dice que no estemos llenos de afanes. Nos dice que por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Le damos más tiempo basándonos en nuestras estructuras innecesarias que no merecen el tiempo que merece atender al consejo de Dios. Porque todo lo que hemos hablado parece bueno. Incluso es bueno tener tu casa acomodada. Nadie dijo nada contrario. Pero lo importante tiene que ver directamente con Dios y su palabra. No estoy espiritualizando el mensaje. Estoy hablando de entender la enseñanza de Jesús en mi vida. Ser una buena persona. Ser un mejor hombre para la sociedad. De eso estoy hablando. Ser un mejor hijo. Hijos que ya tienen conciencia y están escuchando el mensaje. Ser una mejor madre, mejor padre. Ese mensaje directo de la palabra de Dios, al cual no le estoy dando importancia y no tomo la buena parte. Porque seguramente cuando estemos en el cielo, en el tribunal, en el juicio, porque hay un juicio, amados del Señor, del cual nadie va a escapar, lo crea hoy, o lo crea mañana, o lo crea en 10 años. Eso se encarga el Espíritu Santo. Bueno, me van a preguntar, yo creo que nos van a preguntar. Jesús vino hace 2000 años, 2001 años, no a cambiar algún tipo de sistema de gobierno como se creía en aquel momento. Él vino a establecer el reino de los cielos en nuestros corazones, a enseñarnos cómo andar en justicia, cómo hacer las cosas bien, cómo mostrarnos vulnerables delante de Él para solicitar su ayuda, su socorro, para hacernos captar un mensaje, y para esto es necesario las pruebas de la vida. Ahora, para los que ya conocen, les refuerzo saber que la prioridad, si hablamos de prioridad, es la palabra de Dios,
es el consejo de Dios, es lo que nos lleve a la eternidad. Lo demás no deja de ser importante, pero eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es el orden de ellas? Si desea llegar a un destino profético o a su destino profético, debe aprender no solamente a estar en un lugar, sino a estar presente y a priorizar sus pensamientos. Gente que está ida ahora mismo en un pensamiento vago, sin sentido. Eso no lo hace crecer. Y eso es un ejercicio. Eso se conoce como déficit de atención. ¿No has escuchado eso? Alguien está hablando contigo y tu mente está, no sé, en otra parte. Eso es preocupante, porque eso causa algo en el ser humano que se llama la falta de ser efectivo, y nosotros necesitamos ser efectivos. Necesitamos aprender a ser efectivos en lo que Jesús nos está enseñando, no en lo demás, que no es que no sea importante, es importante. Entonces, no es el tiempo, sino la calidad de tiempo. Amén. No es lo mismo, poníamos ejemplos ahí atrás, que salgamos a almorzar con mi esposa, con mi familia, y en vez de yo dedicarle el tiempo a reírme con ellos, ¿cómo se dice? Guardar un recuerdo, ¿no? A guardar un recuerdo bonito de lo que estamos viviendo, yo pierdo mi tiempo, no sé, en otra cosa, en una llamada telefónica. Probablemente me lancen piedra o me crucifiquen después de esto. Pero es así. O que yo esté con mi familia, mi hogar, compartiendo allí en calor, y ya me ha pasado a mí un montón de veces por estas cosas de ahora, priorizo y tomo y dejo de tener la mejor parte quizás con mi esposa y mi hija, y tomo el teléfono. Y paso 2-3 horas viendo TikTok. Aunque los pastores a veces predican contra el TikTok, pero ven TikTok de más. ¿Ah? O en Instagram, o en cualquier cosa, o en un juego, lo que sea. Y usted se pierde de esa mejor parte de cultivar ese momento. De darle lo que se merece, como nos fastidia, porque estamos afanados y turbados en cosas. Entonces, en vez de darle una buena respuesta, le damos una mala respuesta. Y pretendemos que en 20 años ese niño venga a nosotros a darnos amor de alguna manera. No. Está marcado. Está herido. Y el responsable fue usted. Entonces, recoger esos vidrios cuesta mucho. Recoger esos escombros es sumamente difícil. Pero la gracia de Dios es suficiente. Amén. Jesús estaba en casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María, seguramente él dando alguna enseñanza. María entendió que la información que estaba dando Jesús era de calidad. Era de calidad. No sé qué tiempo, no describe qué tiempo estuvo Jesús allí, pero seguramente lo que estaba diciendo era muy importante. Lo mejor, que es de lo cual usted tiene que tomar siempre, se refiere a una cualidad que enaltece a una persona, como una bondad, su ética de trabajo, su sentido de justicia, cosa que nos enseñó Jesús. Por eso Él es el mejor. El amor y la honestidad e integridad. Eso es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con el mensaje? Que yo aprenda a discernir, a entender, a captar, a sacar de los momentos qué es lo mejor. E incluso Pablo nos dice que en los peores momentos hay cosas dignas de alabanza. Terrible, eso lo hemos predicado. ¿Cómo es posible que en una situación de luto tú encuentres alabar a Dios? Pero ¿cómo es posible? Humanamente te turbas, te afanas, te llenas de ansiedades y te deprimes.
Pero la enseñanza de Jesús nos dice que nuestra vida es eterna. ¿Cierto? Entonces, eso es digno de alabanza. Gracias, Señor. Parte un ser querido y nosotros pensamos automáticamente, bueno, ya llegó a donde queremos estar todos, ¿no? ¿Por qué? Porque eliges la buena parte. Y lo demás no deja de estar y tampoco deja de ser importante. Pero tú eliges la buena parte. Entonces, esto se trata de nosotros aprender a captar lo mejor de lo bueno. Todo mensaje de Jesús está lleno de una información especial, necesaria, que estoy 100% seguro que usted la necesita en su vida, que la necesitamos en nuestra vida. Entonces, antes de nombrar, yo me permití hacer esto, a Jesús como una prioridad, Él no es una de ellas, aunque a veces decimos que muchas veces decimos al no entender quién es Jesús, qué hizo Jesús, al no conocerlo, al no tener una revelación de Jesús, queremos colocar a Dios en una lista. Es complejo. ¿Cómo colocar a Dios en una lista? Él no es una prioridad. Jesús es todo. Jesús es la vida. Jesús es mi Dios. Tiene que decirlo, es mi Dios. Es nuestro Dios. Él no es algo que yo encasillo. Él es quien nos tiene aquí. Jesús es mi amo. Es mi Señor. Jesús quiere hablar. Dios. Usted tiene que entender definitivamente que Jesús lo es todo en su vida. Él no es algo nada más allí. No es que pongo la alarma a las 3:45 porque es el horario de Jesús. Disculpe. Todo tiene que ver con Jesús. Y entiendo que hay momentos donde habla Jesús como lo estamos haciendo ahora. Dios nos está hablando en su palabra, a todos. Y seguramente yo salgo de aquí a atender cosas que tienen que ver con mi familia, que tienen que ver con una enseñanza de Jesús, pero ¿qué pienso en ese momento? ¿Que Jesús es mi todo? ¿O vuelvo otra vez al afán? ¿O vuelvo otra vez a la ansiedad? ¿O vuelvo otra vez a la incertidumbre? Ese es el mensaje. Cuando capto que Jesús es mi todo y no solamente una prioridad de mi vida o mi primera prioridad, como dicen a veces, en mi lista el número 1, no, Él es todo. Todo lo que te ha dado es de Él. Creo que captarlo de esa manera nos hace la vida muchísimo más fácil. Mucho más fácil, el transitar aquí en la tierra se nos hará más sencillo porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Lo dijo Él. Entonces, seguramente cuando usted empiece a tener una revelación de Dios, de Jesucristo, su Hijo, del Espíritu Santo, quien hoy está con nosotros, ahora mismo, usted empieza a elegir la mejor parte, lo mejor. Y si quiere hablar de prioridades, entonces empiece por su hogar, su ministerio, ¿sí? Su familia, su trabajo, amigos, su iglesia. No es un orden en sí, no estoy dando un orden. Si es cierto que mi familia es mi primer ministerio, eso es indiscutible. Si yo no di frutos en mi casa, ¿cómo le voy a dar frutos a ustedes aquí? Cada uno debe analizar sus prioridades y ver según el orden de Dios si todo está en orden. Por eso lo que Dios hace cuando llega a nuestra vida es
ordenar. Nos creó, y una vez hablamos de la creación y de ese mensaje. Él nos creó, pero Él creó lo que nosotros conocemos como nuestro universo, nuestra tierra también, y lo ordenó. Él lo ordenó. Entonces, lo primero que hace su palabra en nuestras vidas es ordenarnos. Por eso hay que buscar a Jesús, porque Él es el verbo, la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que Dios nos enseña que nuestro ministerio, el primer ministerio, es nuestra familia, nuestro hogar. Amén. Y no se preocupe cuando elija la mejor parte, que es escuchar al maestro, porque Dios va a empezar a cambiar muchas cosas en su vida. Hay gente que, como yo, cuando me dijeron, vas a empezar a servir a Dios, que voy a hablar del servicio un poquito, y bueno, definitivamente yo dije, bueno, servirle yo no entendía, al Rey del universo, es complejo, me va a cambiar la vida, decía yo. Y me dio hasta fiebre emocional, yo creo, no sé. Yo me sentía malísimo por el tamaño de compromiso que sentí al poder servir a Dios. O sea, no es cualquier cosa. Me siento malísimo. Incluso hoy me paré con un compromiso terrible y me sentía mal de salud. Porque lo sientes, lo vives, se trata de Dios, se trata de ustedes, de las almas. Entonces, no se preocupe cuando usted elija escuchar el mensaje de Dios, que es la buena parte, porque eso hará cambios en su vida, pero cambios para ordenar su vida, para que usted empiece a glorificar a Dios, para que usted empiece a construir, no en lo aquí, no en el ahora, que eso va a pasar. El mundo va a pasar, todas estas cosas pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Hay que construir en el cielo, hay que hacer nuestras casas allá, amén. Y aquí entra una situación tremenda que viven las Martas y los Martos. Amado, podemos estar ahora mismo escuchando la palabra de Dios y no estar presente, es decir, no estar eligiendo la palabra. Y lo repito porque a veces nos perdemos rápidamente del mensaje. Les dije hace un momento, si quiere llegar a su destino profético, debe estar presente y recibir la palabra. Ahora, no solamente recibirla, sino hacer de la palabra su vida. Una cosa es escuchar, dice la palabra, no seas oidor, sé un hacedor. Eso es lo que produce en nosotros lo que llamamos frutos. Y eso evidencia que alguien es o no es de Dios. Es sumamente importante la atención de tu corazón. Dios no puede ser burlado. Si tu intención es agradarlo, estar con Él y aprender de Él, Dios te lo va a conceder. Pero si tus intenciones son otras, lamentablemente no. Elegir lo mejor es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. No estoy hablando del caso de Marta y María. Estoy diciendo que lo que Jesús en su palabra, Dios nos ha enseñado, cuando lo elijo hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es elegir lo mejor, aunque no lo entiendo, pero es lo mejor. Después lo entenderá. Mire, yo me acuerdo cuando empezaron las células en mi casa, que yo cuando ya veía que iba a culminar, yo me iba corriendo para mi cuarto. A mi cuarto me iba corriendo y me arrodillaba y le decía, Señor, que para donde vaya me lleven. Que para donde vaya me lleven. Porque yo decía, donde hablen de esto, yo encontré algo que le dio sentido a mi vida. Entonces, donde estén estas personas hablando, donde esté la pastora, donde estén los pastores conversando de Dios, seguramente algo va a pasar ahí. Y yo me iba corriendo, y eso tiene que ver mucho con su intención. Y oraba a Dios, y me acuerdo un día que venía los muchachos de On Fire, iban a Puerto La Cruz, no sé, estaba Alex Márquez también, y yo me fui corriendo, ¿vale? Y yo hablando del viaje, yo así,
Y me fui a mi cuarto y lloré, Dios mío, que me lleven, que no sé cómo, yo no bailo, yo no hago nada. Y aparte tenía como 3 células asistiendo. Y la pastora viene y me dice, hijo, ¿tú sabes manejar? Y yo, bueno, por supuesto, pastora. Bueno, llévame mañana a Puerto La Cruz con los muchachos. Yo agarré y me fui. Todo el camino ministrado, todo el camino escuchando la palabra, ordenando las cosas, ¿no? Y ahí está el crecimiento. Entonces, es interesante participar de la palabra cuando estén hablando de la palabra. Es lo mejor que usted puede hacer. Cuando toque atender a otras cosas, atienda a otras cosas. Pero siempre elija lo mejor. Elija lo que Jesús ha enseñado conforme a eso, porque lo que Marta hacía no era algo malo. ¿No? Es más, lo vamos a ver ahorita. Participar, me acuerdo de los evangelismos, iban los muchachos de evangelismo y en un carro prestado andaba yo, un Lancer. Y entonces veo así de lado porque era de mi hermana, entonces para que no me regañe pues. Yo agarraba y montaba 9 personas de evangelismo y las 2 cornetas grandotas atrás. Y con los cauchos lisos, él no sabe, se está enterando. Y nos íbamos por ahí. Yo no predicaba, yo lo que hacía era prestar el carro, pero bueno, vamos ahí pues evangelizar. Dispuesto a que se nos explotara un caucho, que nos quedáramos, yo no sé. Pero hay algo que se despierta en ti que tú dices, yo quiero lo mejor. Quiero lo mejor. Y íbamos, y eso fue en vuelta larga una vez por allá, les dije, ¿no te acuerdas? El ser vulnerable con Dios y dejar que Dios revise nuestro corazón es vital. Porque eso cambia nuestras intenciones. Hay gente que solo quiere un puesto, un lugar, algo de donde poder figurar. Eso es terrible. Deja que Dios lo promocione, que Dios se encargue. Hay que investigar, hay que leer, hay que elegir lo mejor. Hay que poner, ¿sabe qué yo hacía? Pongo la Biblia audible, lo he dejado de hacer, gracias. Pongo la Biblia audible toda la noche, los salmos, y usted se pone su Biblia ahí, su subconsciente empieza a recibir la palabra. La palabra, la palabra. Y cuando te das cuenta, hay una situación y de repente el Espíritu Santo te trae una palabra. Y tú dices, pero si yo no la he leído, sí. Aún dormido enseñas a mi conciencia. Bello, está todo allí. Amén. Entonces, muchas veces tenemos que coger entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es verdaderamente importante y lo que es relativamente importante. ¿Okay? Y hay cosas, de hecho, que por su naturaleza son tan importantes, tan esenciales, tan centrales, que otras que son bastante buenas o suenan bastante buenas. ¿Ok? Normalmente se encuentran personas que literalmente se burlan del mensaje de Dios. Es lo más común, no se preocupe por eso. Yo recuerdo haber llevado a unos amigos, los cuales amo muchísimo, y estábamos en una célula y yo entusiasmado los llevé para que escucharan la palabra, para que hicieran la oración de fe, y entonces uno de ellos hizo la oración de fe y el otro se paró y dijo, no, yo no, eso me dolió mucho. Para mí fue una burla, pues, fue algo fuerte. Entonces, bueno, con mansedumbre tratar de llevarlo, y ahí estamos peleando para ver, en el nombre de Jesús. Pero es fuerte encontrarse personas así, pero que eso no lo desanime, elija lo mejor, predique el evangelio, es lo que le quiero decir. Amén. Ahora un poco más para el que ya conoce, tienden a estar, a hacer, pero no atienden el mensaje y el consejo. Probablemente se sientan en un lugar a hablar y están pensando cuándo se irá a acabar la reunión. ¿Cuándo se terminará este mensaje? Es complejo. Es que ya me tengo que ir. Hablando de Jesús, ¿no? No están hablando de cualquier cosa. Si usted ve que están hablando de, no sé, de algo que no tiene que ver, que parece bueno, pero no es lo mejor, usted se puede ir. Pero pasa mucho. Hay que discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque a veces se nos va el tiempo, pero hablando cosas sin importancia.
Están en una reunión, pero están pendientes del teléfono. Esto es comuncísimo. Están con su familia, pero prefieren dedicar tiempo a otras cosas antes de abrazar y dar amor. Eso es vital, amado. Si no sabe, aprenda. ¿Sí? Porque he hablado con gente también que me dice que nunca me enseñaron, o es que no sé hacerlo. Bueno, hay que aprender. ¿Sí? Hay que enseñarlo. Entonces, estas cosas son buenas, pero cuando estamos en el mensaje de Jesús, yo le digo como consejo, escúchelo antes que todo. Es un llamado para todos nosotros a poner la mira en las cosas de arriba primeramente. Poner la mira en el cielo, y así nos dice el apóstol Pablo, poned la mirada en las cosas de arriba. Bien. Porque también nos dice, el mismo apóstol Pablo escribe, los que son de la carne piensan es cosa de la carne. ¿Quiénes son las personas de la carne? Los que no conocen al Señor. ¿Sí? Una persona que se conoce como gentil. Decía, los gentiles se preocupaban por todas las cosas. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O a dónde iremos? Eso es un pensamiento carnal. ¿Okay? El Señor quiso decir a los que no estaban o no lo tenían a Él en su corazón, a los que no conocen a Dios, a los que no conocen la palabra de Dios. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, en el mundo, en los afanes, en cosas que quizás tienen que ver con su trabajo, pero le dedican demasiada importancia y no eligen lo mejor. Hay que discernir en quehaceres, en deberes. Pero el apóstol Pablo dice, los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Y vuelvo y repito, no es espiritualizar el mensaje, que todo es espiritual. No. ¿Tiene una cuota espiritual todo? Sí. Pero no todo es espiritual. Hay cosas carnales. Hay cosas que son por la influencia de Satanás. Y hay cosas que tienen que ver directamente con el reino de los cielos. Y ahí es donde entra el discernimiento. ¿A quién estoy escuchando? ¿A qué espíritu obedezco? Santiago y Juan en Samaria con Jesús. Los apedrean y ellos responden, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma como Elías? Parecía espiritualísimo, pero era bien carnal. Y Jesús se lo dijo, ¿a qué espíritu obedece? ¿Sí? O sea, discernir nosotros mismos qué me está influenciando la vida y qué obras, qué estoy haciendo para mostrar si soy de Dios o soy del diablo. Pablo no quiere decir necesariamente que todos vamos a ser místicos, ¿sí? Que solo vamos a estar pensando en cosas etéreas, eternas, espirituales. No, hay ocupaciones aquí, hay cosas que hacer, pero hay tiempo para ellas. ¿Ok? Que estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo, bueno, definitivamente hay que trabajar, amén. Incluso es una orden de Dios. Con el sudor de tu frente que te vas a ganar las cosas. Eso está en la palabra. Entonces hay que trabajar. Tenemos que preocuparnos por nuestra responsabilidad de pagar una cuenta o tenemos que ocuparnos de pagar la cuenta. Eso es otra cosa. Entonces ahí la diferencia. Atender a los hijos o preocuparme por cómo atiendo al hijo, ahí entra la diferencia. ¿Quién me lo enseña? La palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Pero lo que el Señor está buscando, voy más allá, es algo diferente, donde todos nosotros tenemos que preguntarnos dónde está puesto nuestro afecto, dónde está puesto nuestro corazón. Para poder elegir lo mejor, debemos preguntarnos dónde está puesto nuestro corazón. Si mi corazón está puesto en la venganza del mal tesoro de mi corazón, yo saco lo malo. Si mi corazón está puesto en el amor del buen tesoro de mi corazón, yo saco lo bueno.
Eso es lo mejor. Lo otro parece bueno, pero eso es lo mejor. Porque el sentido de venganza, esa sensación, hay gente que le gusta. Y normalmente cuando uno le hacen algo, tú sientes la respuesta de supervivencia meramente humana. Meramente humana. Parece buena, pero no es la mejor. Entonces, Dios busca algo diferente. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A qué le estamos dando la importancia primordial? Porque en el último caso, esa es la preocupación principal de Dios. O mejor dicho, la ocupación. Escribe mal. La ocupación principal de Dios. Cambiarnos esa forma de pensar. Quitarnos esas estructuras. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde hemos depositado nuestro afecto? Ayer escuchamos una canción que decía, ¿en qué momento el corazón se volvió frío? ¿En qué momento dejamos de sensibilizarnos por la palabra de Dios? ¿En qué momento le perdimos el hambre a la presencia de Dios? ¿En qué momento elegimos lo bueno por encima de lo mejor? El Señor dijo en un pasaje, donde ustedes tengan su tesoro, allí va a estar su corazón. Donde tengamos nuestro afecto principal, allí va a estar nuestro deseo y nuestra atención. Entonces, el Señor está buscando, hermanos, que nosotros pongamos todo nuestro afecto, todo nuestro corazón en Él y solamente en Él. Más nada. ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero tu corazón. Amén. Y cualquier cosa, hermanos, que compita con ese afecto apasionado, radical, que debe caracterizarnos a todos, a Dios no le va a gustar. A Dios no le va a agradar, porque compite con Él. Y lo que compite con Dios, Dios es Dios. Hay algo muy bueno y algo importante, como por ejemplo el ministerio. Uno puede decir, bueno, pero yo mientras más dedique aquí, ahora mismo, al ministerio, y dedique toda mi vida al ministerio y trabaje y sirva y haga de todo, y haga lo otro y aquello, y haga ¿cómo se dice? Un todero. Pero al Señor realmente le importa una sola cosa. Pero una sola cosa es necesaria. Y mientras el Señor no discierne esa sola cosa en nosotros, nada de lo que le traigamos va a ser agradable a Él. Es decir, yo puedo ser un todero. Ser un todero no es malo, es buenísimo. Pero mientras mi intención no sea buscar y amar a Dios por encima de todo, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, eso a Él no le impresiona, ni le gusta, ni le agrada. Por eso es que nosotros podemos servir en el ministerio, y si nuestra mirada se ha desviado del Señor del ministerio, entonces nuestro sacrificio no es una ofrenda agradable a Dios. Vigilemos el servir en el ministerio y no desviar nuestra mirada del Señor del ministerio. Por eso es que Marta se metió en problemas con el Señor en este caso. No era que el Señor no le agradaba lo que Marta estuviera preparando, comida, quizás atendiendo y tener las cosas bien, ese no era el problema. Es más, si no fuera por las Martas, ¿qué sería de nosotros? O de algunos, de los más espirituales. Porque hay gente que mientras uno está ahí, quizás orando o haciendo algo, otro está haciendo otra cosa, ¿cierto? En su momento, o viceversa. Si no fuera por la gente trabajadora, entregada, sacrificada, con esa actitud aguerrida de Marta, bueno, pero que Marta se molesta. Y le dice, Señor, pero tú no ves a la hermana mía. O sea, yo estoy haciendo todo. Yo estoy sirviendo. Yo estoy predicando, yo estoy pendiente, la pila, la cosa funciona, la corriente, no sé qué, corro para allá, corro para acá. Llegaron, siento a la gente, la levanto, la recibo, estoy pendiente de los carros. Señor, y mi hermano está ahí, nada más. Sí, eligen la buena parte. Es su tiempo. A mí me enseñaron algo cuando yo empecé aquí en el Ministerio de Seguridad y a veces me tocaba afuera. Y afuera uno no escucha nada. Nada.
estás afuera pendiente de cuidar los vehículos, pues ese es tu trabajo. Y yo aprendí que cuando uno hace esas cosas uno recibe bastante. Estoy haciendo lo que Dios me enseñó a hacer en su tiempo. Después yo escucharé la palabra. Bueno, Dios me recompensaba, de repente había una reunión y me invitaban, la pastora iba a la casa, me empezaban a hablar de Dios. Todo está en esa intención que está ahí en tu corazón. No, pero es que ese hermano no se está pendiente nada más de... Amén. Pero son necesarias. Entonces yo le doy gloria al Señor por la gente que trabaja arduamente en el reino de los cielos, o para el reino de los cielos. Pero esa no era la situación en el caso de Marta y María. El problema era la actitud con que ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Por eso la diferencia de servir con un corazón entendido y de servir para impresionar, para hacer, para decir. Yo hice, yo aquello, yo limpié, yo puse, yo reparé. No diga nada. El problema era su actitud. ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas que Dios nos ha enseñado? El problema era en contraste entre la actitud de María, que representaba una posición sumisa, humilde, de atención delante del Señor, y lo que estaba haciendo Marta, que era bueno, pero no era lo mejor. El problema era el contexto, no el acto. Marta no era mala. Marta amaba a Jesús también. Porque Dios a veces suele ser complejo cuando juzga nuestros actos humanos. Dios no solamente ve la acción desnuda, Él ve el contexto, Él ve la actitud, Él ve el propósito, Él ve la intención. Une todas estas cosas y da un veredicto. Sí, hay que vigilar mucho cómo yo estoy haciendo las cosas para Dios. Lo que Él mismo me enseñó. La predica hay que escucharla 2 veces. Amén. Pienso que cuando el Señor nos está dando este tipo de mensaje, nos hace reflexionar de manera profunda. Nos aprieta las tuercas, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque apretar tuercas significa respetar al Señor. Respetar la palabra de Dios y respetar su obra. Porque después, ¿de qué forma podemos pedir algo a Dios? Vuelvo y repito y hago un llamado a todos los hermanos que vinieron por primera vez. Vamos a estar de pie. Porque ahora es el momento de nuestra salvación. Yo sé que esto es de muy pocos amén, más de reflexión. Es mejor cuando tú das un mensaje que la gente no grita mucho, pero que está reflexionando internamente. Amén. No es que sean malos, los mensajes que nos inspiran y nos llenan de emoción son una bendición. Pero es tiempo de reflexionar, iglesia. Cuando yo leo pasajes como Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, temblamos. Temblamos. Amados del Señor, si hay alguna persona que vino por primera vez, yo le invito a que pueda pasar al frente y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para los demás, que quizás, vamos a darle un aplauso al Señor, que quizás ya los demás que quizás están consumidos en diferentes actividades y prioridades, y que las prioridades han cambiado y quizás que han perdido un poco el norte, es momento de volver a Dios. Es momento de volver a ese amor
y a los que están mantenerse en ese amor. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es respetar a Dios. Eso es valorar una enseñanza, eso es valorar la palabra de Dios. No somos nosotros los hombres, es la palabra de Dios. Amén. Hoy es el día de su salvación, ahora mismo. Vamos a orar, repita después de mí. Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor. Abra su boca, amado. Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes para mi vida. Señor, no me sueltes hasta que me bendigas. Y cuando me llames, yo pueda atenderte. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Yo les digo, predique el Evangelio a todos los demás. Predique el Evangelio. Muestre con sus frutos su actitud. Mire, uno se siente bendecido cuando tiene la oportunidad de ministrar a otros, de presentar o de representar al Señor. Y somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y es interesante porque esto significa llevar a cabo la inmortalidad del hombre. Lo que hoy hacemos con nuestra boca, lo que usted empieza a cultivar desde ahora en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, repercute en la eternidad. Usted tiene la posibilidad de ir a la eternidad gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás no lo entendemos hoy, quizás no lo captamos hoy, pero a medida que Dios vaya ordenando nuestra vida con su palabra, nosotros vamos a entender estos misterios. Amén. Por eso me encanta una palabra ya para terminar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de las buenas nuevas. Cuán hermoso es. Es mejor estar a los pies del Señor, escuchar su palabra y ser transformado por medio de Él. Amén.